Mi hijastro sostenía mis llaves y sonreía como un hombre que acababa de saldar una deuda. Mi Ford F-150 blanca estaba detrás de él en la entrada, la que había comprado hacía 18 meses con mi propio dinero, la que manejaba 45 minutos de ida y otros tantos de vuelta hasta la oficina en Denver, donde había pasado 11 años construyendo una carrera que ahora exigía, específicamente, que yo estuviera en una sala de juntas en 40 minutos para la presentación de cliente más importante de mi vida profesional. El capó estaba abollado en dos partes, tan profundamente que el metal se había doblado en lugar de solo hundirse. El espejo del lado del conductor colgaba de un cable. Había rayones a lo largo de la puerta del copiloto en el patrón largo y deliberado de algo arrastrado, llaves probablemente, o el borde de una herramienta, que me decía que esto no había sido accidental. Hayden estaba parado entre la camioneta y yo, con mis llaves en la mano y la sonrisa particular de un joven de 22 años, a quien nunca le han hecho entender que hay cosas en el mundo que no se doblegan para acomodarlo. Aprende cuál es tu lugar, dijo. Tal vez eso te quite las ganas de molestar a mi papá con su negocio. Miré la camioneta, miré a Hayden, miré más allá de él, hacia Connor, mi esposo desde hacía 4 años, que había salido detrás de su hijo, y estaba parado en los escalones del porche con la postura particular de un hombre que sabe exactamente lo que pasó, y ya decidió que lo más importante es manejar cómo se aborda, en lugar de abordarlo. Estaba mirando al suelo. Nada que su dinero no pueda arreglar, ¿verdad?, dijo Hayden. Ya que te encanta gastarlo. El reloj de los 40 minutos corría en el fondo de mi cabeza. La presentación tenía 43 diapositivas. La había ensayado 11 veces. El cliente era una cuenta regional que valía $2.8 millones al año, y mi vicepresidenta me había dicho, específicamente, que necesitaba que yo la cerrara. Nada de eso le importaba a Hayden. Nada de eso le había importado nunca a nadie en esa casa, excepto a mí. Miré a Connor. Esperé. Miró al suelo. Algo se rompió. No con estruendo. Ese quiebre silencioso particular de algo que ha estado bajo presión sostenida durante mucho tiempo y finalmente llega al límite de lo que puede soportar. Tu papá, dije, no ha pagado ni una sola cuenta en 3 años. La sonrisa de Hayden todavía no cambiaba. No lo había procesado. Ni la renta, dije. Ni el mandado. Ni la gasolina de la camioneta que acabas de destrozar. Ni tu universidad. Ni un solo dólar de nada de eso. Miré la cara de mi hijastro mientras la información viajaba a través de él. Yo pago todo, cada dólar. He pagado todo en esta casa durante 3 años. Incluyendo tu educación. Mientras tú estabas parado en las cenas llamándome cazafortunas, Hayden se quedó completamente inmóvil. Connor parecía un hombre que acababa de ver colapsar una estructura que él mismo construyó, parado entre los escombros, entendiendo que él había elegido los materiales. Pedí un taxi desde la entrada de la casa. No volteé atrás. Necesito llevarlos al principio, porque la entrada de la casa no tiene sentido sin los 4 años que la precedieron. Me llamo Sarah Calloway. Tengo 38 años. Soy directora regional de ventas en una firma de servicios inmobiliarios comerciales en Denver, un puesto que he tenido durante 3 años y hacia el cual trabajé durante 8 años antes de eso, con una combinación de habilidad genuina y la ética de trabajo particular de alguien que entendió temprano que nadie le iba a regalar nada y organizó su vida en consecuencia. Tengo una maestría en negocios de Colorado State. Tengo un bono para auto de la empresa que no usaba porque prefería la camioneta. Tengo una cuenta de ahorros, un portafolio de retiro y el tipo de relación con mis propias finanzas que viene de haberlas manejado con cuidado y sola durante la mayor parte de mi vida adulta. Conocí a Connor Whitfield en una subasta de caridad hace 4 años. Tenía 43 años. Era guapo de esa manera fácil y segura en que ciertos hombres son guapos, y tenía una calidez que me pareció genuinamente atractiva. Llevaba 6 años divorciado, tenía un hijo en su 2º año en una universidad privada, y manejaba un negocio de distribución de comida gourmet, productos artesanales, pequeños productores, el tipo de empresa que suena como buena idea en cierto círculo social de Denver, y ocasionalmente lo es. Era atento y gracioso, y hablaba de su hijo con esa ternura particular que hace que un hombre parezca seguro. Yo llevaba 4 años sola en ese momento y no estaba buscando a nadie, y aún así me enamoré de él, que es la manera particular en que ocurre el enamorarse. Nos casamos 14 meses después de la subasta. La primera señal de que algo estaba estructuralmente mal llegó a los 3 meses de matrimonio, en una cena de domingo donde Connor mencionó, con una naturalidad que ahora entiendo era actuación, que el negocio había tenido un trimestre difícil y el efectivo estaba más apretado de lo normal. ¿Podía yo cubrir la renta ese mes? Lo arreglaría en el siguiente ciclo. Cubrí la renta. La segunda señal llegó 2 meses después, cuando llegó una cuenta a la casa a mi nombre, una tarjeta de crédito familiar que yo no sabía que estaba a mi nombre, con un saldo que no había autorizado. Connor lo explicó. Me había agregado como titular para administrar las cuentas familiares, una medida temporal. Tenía sentido financiero dada nuestra situación conjunta. El saldo era de $4,400.
Lo pagué. La tercera señal, la que debió haber sido la primera y la última, la que más he pensado en los meses siguientes, fue cuando Connor se sentó conmigo en nuestra cocina, al 5º mes de matrimonio, y me contó la verdad, o una versión de ella. El negocio estaba pasando por un periodo difícil. No la dificultad de un trimestre, una sostenida. Había estado manejando el flujo de efectivo con reservas personales que ya se habían agotado. Necesitaba tiempo y apoyo para pasar el ciclo actual, después del cual el negocio despegaría y él me pagaría todo y más. Estaba avergonzado, me estaba pidiendo confianza, me amaba y necesitaba que yo fuera su compañera en el sentido real, no solo el ceremonial. Escuché, le creí. Cuando amas a alguien, le llamas lealtad al sacrificio. Eso es lo que tiene el amor. Genera un vocabulario que hace que las decisiones suenen mejor de lo que son. Puse una condición. Le dije a Connor que Hayden tenía que saberlo. Connor palideció. No quería que Hayden lo supiera. Hayden creía que su padre era exitoso. Siempre lo había creído. Había crecido con esa creencia. Y la identidad de Connor como padre estaba construida sobre ser el proveedor, el hombre fuerte, aquel al que su hijo podía admirar. Decirle la verdad a Hayden sería desmontar algo que Connor consideraba esencial. Tiene 21 años, dije. Es un adulto. Es mi hijo, dijo Connor. Por favor, dame tiempo para arreglar esto y nunca tendrá que saberlo. Acepté. Ese fue mi error. No el dinero, el silencio. Mi silencio se convirtió en el arma que Hayden usó contra mí durante los siguientes 3 años. Y lo particularmente cruel es que yo misma se la entregué mientras trataba de proteger a su padre. Hayden ya me consideraba una cazafortunas antes de que nos casáramos. Lo sé porque Connor lo mencionó, casualmente, al principio de nuestro compromiso. Hayden había expresado su preocupación de que yo estuviera detrás del dinero de su padre, y Connor se había reído, restándole importancia, como la sobreprotección de un hijo que quiere a su papá. Debí haber hecho más preguntas sobre esa risa, sobre la manera en que Connor pasaba por encima del tema sin abordarlo del todo, sobre lo que significaba que su hijo hubiera formado esa impresión y que la respuesta de Connor fuera restarle importancia en lugar de corregirla. En cambio, cené con Hayden 3 semanas antes de la boda, en un restaurante que Connor eligió, y pasé 2 horas tratando de ser alguien en quien su hijo pudiera confiar. Hayden fue educado de esa manera particular, de alguien que ha decidido que la estrategia apropiada es la obediencia sin sinceridad. Me dio la mano cuando nos fuimos. Dijo que esperaba que fuéramos felices. La cortesía duró aproximadamente 6 semanas de matrimonio. Luego llegó el primer comentario en una cena familiar, una observación sobre cómo yo debía amar el estilo de vida, dirigida a una prima que había preguntado cómo me estaba adaptando a la vida de casada, dicho con una sonrisa, dicho de una manera que se podía llamar broma, si alguien quería llamarla así. Miré a Connor. Hizo un pequeño gesto. Ahora no, por favor. Lo dejé pasar. Luego llegó el comentario del plato. Le pedí a Hayden una noche que pusiera su plato en el fregadero. Estaba en casa por un fin de semana. Llevaba 2 días ahí. No había recogido nada de lo suyo ni una sola vez. Y me miró con la expresión particular de alguien que enfrenta una petición que considera ilegítima. Yo no recibo órdenes de una mujer que vive del dinero de mi papá, dijo. Connor estaba en el cuarto de al lado. Connor, dije. Connor apareció en la puerta. Miró a Hayden. Me miró a mí. Dijo, Hayden, ya. Hombre, eso fue todo. Ya, hombre. El alcance completo de la corrección. Quiero decirles cuántas veces quise decir la verdad, cuántas cenas, cuántos comentarios, cuántos desprecios pequeños y grandes soporté mientras firmaba los cheques que mantenían al corriente la Universidad de Hayden y la casa de Connor funcionando. La disciplina específica que requería no decir, yo pago esta casa, yo pago tu educación, tu padre no ha aportado $1 a tu vida en 3 años. Y la única razón por la que no lo sabes es porque me pidió que lo protegiera de esa información y acepté. Cada vez, Connor me buscaba después, a veces con la mano en mi brazo, a veces solo con los ojos, preguntando desde el otro lado de la habitación, por favor. Tenía una manera particular de decir, por favor, que en el primer año me había parecido conmovedora. Para el tercer año la entendía de otra forma. Lo que me estaba pidiendo absorber no era una carga temporal, era un rasgo estructural de nuestro matrimonio. Los comentarios de cazafortunas continuaron, en reuniones familiares, frente al hermano de Connor, a quien le parecía gracioso. Una vez frente a una colega mía que había venido a cenar, lo cual me obligó a explicar después que era una broma, que no lo era. Y cada vez me quedaba callada, porque Connor me lo había pedido, porque yo lo había prometido, porque estaba tratando de proteger a un hombre que no me estaba protegiendo a mí, como eventualmente entendería. La situación del negocio se me hizo completamente clara en el tercer año, cuando revisé nuestros registros financieros familiares, no por ninguna razón sospechosa, sino porque estaba preparando nuestra declaración de impuestos conjunta y necesitaba un panorama completo. Lo que encontré, 3 años de transferencias de mis cuentas hacia cuentas familiares, cuentas del negocio y tarjetas de crédito, sumando poco menos de $340,000. No todo de una vez, de la manera específica y acumulativa en que llega el apoyo financiero sostenido, mes a mes, en cantidades que individualmente parecen manejables y colectivamente se vuelven significativas. Renta. 12 meses por 3 años, $67,200. Mandado y gastos del hogar, aproximadamente $28,000. La Universidad privada de Hayden, 6 semestres.
$94,000. Las aportaciones al negocio que Connor había descrito como préstamos, $112,000. Gastos varios, viajes, médicos, los 1,000 pequeños gastos de una vida compartida. El resto, $340,000. En 3 años. Me senté en la mesa de mi cocina con la hoja de cálculo en mi laptop y pensé en la subasta de caridad. En dame tiempo para arreglar esto. En nunca tendrá que saberlo. Llamé a mi amiga Diane, quien es contadora pública y me ha hecho los impuestos personales desde que tenía 26 años. Diane, dije, ¿qué necesito documentar si quisiera establecer un patrón de apoyo financiero con una promesa verbal de reembolso? Diane se quedó callada un momento. Estados de cuenta bancarios que muestren fechas y montos de las transferencias, dijo. Cualquier mensaje de texto o correo que mencione el reembolso. Cualquier conversación que puedas documentar. Sara, ¿estás bien? Estoy siendo cuidadosa, dije. Eso es distinto de estar bien. Lo sé, dije. Ayúdame a ser cuidadosa. Durante los siguientes 3 meses, armé un expediente. No de manera dramática. No estaba preparando nada todavía, me decía a mí misma. Solo estaba siendo cuidadosa. Organicé los estados de cuenta bancarios. Capturé pantallas de los mensajes de texto en los que Connor había dicho: te lo voy a devolver y el próximo trimestre cambia todo y sabes que te voy a cumplir. Guardé los correos. Organicé los recibos de la universidad. No estaba planeando nada. Solo me estaba asegurando de que si alguna vez necesitaba la documentación, estuviera ahí. 3 meses después, mi hijastro destrozó mi camioneta. Llegué a la reunión. Este es el detalle que quiero que recuerden. Pedí un taxi desde la entrada de mi propia casa, en ropa de trabajo, con una presentación decisiva para mi carrera en 40 minutos, y una camioneta destrozada detrás de mí y un esposo que miraba al suelo. Y me subí al taxi y fui, porque esa es la persona que soy. Porque 11 años de construir algo no se detienen porque alguien intentó usar un capó abollado para decirme cuánto valía. La presentación del cliente tenía 43 diapositivas. La había ensayado 11 veces. La di en 51 minutos. Respondí todas las preguntas. Y no pensé en la camioneta, ni en la entrada, ni en los ojos de Connor mirando el suelo, hasta que estaba en el elevador bajando, cuando mi vicepresidenta me alcanzó y dijo: esa es la mejor presentación tuya que he visto en 3 años. Gracias, dije. Me miró. ¿Estás bien? ¿Te ves como si hubieras pasado por algo? Sí, dije, pero no en este edificio. Connor no llamó, no durante la reunión, lo cual no esperaba, no durante el almuerzo que comí sola en un café a 2 cuadras de la oficina, sentada en una mesa junto a la ventana, mirando la calle y pensando con una claridad inusual, no en la tarde, no cuando tomé un Lyft a casa porque mi camioneta no se podía manejar, ni un mensaje. Para las 8 de la noche entendí lo que significaba su silencio. No llamó porque no estaba preocupado por mí, estaba preocupado por sí mismo, por lo que yo había dicho en la entrada, por la información que ahora tenía Hayden, por la versión de los hechos que ahora tendría que reconstruirse ahora que la verdad había llegado. Estaba en modo de control de daños, y yo no era el daño que estaba controlando, yo era la fuente. Esa noche me senté en el borde de nuestra cama, en nuestro cuarto, en nuestra casa, que era mi renta. Y pensé en 3 años de cenas y comentarios y por favor, y ahora no, y dame tiempo. Pensé en un hombre al que había amado genuinamente y que, en 3 años de pedirme que lo protegiera, nunca había considerado lo que esa protección me costaba a mí. No había preguntado si yo estaba bien, no había llamado. Esa era la respuesta a la pregunta que había estado evitando hacerme. A la mañana siguiente, a las 8:04 a.m., llamé a Marcus Webb. Marcus Webb ha sido abogado de derecho familiar en Denver durante 24 años. Me lo había recomendado una colega cuyo divorcio él había manejado 3 años antes, y ella lo había descrito como el tipo de abogado que no pierde el tiempo, ni el suyo ni el de nadie. Contestó el teléfono él mismo, lo cual noté. Quiero el divorcio, dije. Y tengo documentación de 3 años de apoyo financiero con promesas verbales de reembolso. También tengo un hijastro que cometió daño criminal a la propiedad contra mi vehículo esta mañana. Una pausa. Cuéntame todo, dijo Marcus. Le conté todo. Se quedó callado un momento cuando terminé. ¿Qué tan organizada está tu documentación? Dijo. Muy organizada. Dije. Bien, dijo. Ven el jueves. Trae todo. Marcus Webb revisó mi documentación en 2 reuniones, con la atención específica y absorta de alguien para quien la evidencia organizada es tanto un requisito profesional como un placer personal. 3 años de transferencias, dijo. Registros bancarios confirmados. Mensajes de texto con lenguaje explícito de reembolso. Cuento 14 instancias separadas. Recibos de universidad a tu nombre. Transferencias de aportación al negocio descritas en los propios mensajes de Connor como préstamos. Levantó la vista. Esto es minucioso. Tuve tiempo para armarlo, dije. La camioneta. Mi hijastro la destrozó el lunes por la mañana. Tengo las marcas de tiempo del daño. Tomé fotografías antes de llamar al taxi. ¿Testigos? Connor estaba presente. Hayden tenía mis llaves en la mano. Marcus escribió algo. Daño criminal a la propiedad. Podemos usarlo como
como palanca o perseguirlo de manera independiente. Tu decisión. ¿Cómo se ve la palanca? Se ve como una oferta de acuerdo que incluye la reparación de la camioneta y no incluye cargos penales contra Hayden, dijo, que es el tipo de oferta que un padre firma rápido. Hazlo, dije. Presentó el caso esa misma semana. A Connor le llegaron los papeles un jueves. El Connor que apareció en la oficina de Marcus 12 días después no era el Connor de la subasta de caridad, no el hombre cálido y atento con esa ternura particular sobre su hijo. Ese hombre requería recursos para mantenerse, y los recursos habían sido míos, y ya no fluían. Lo que quedaba sin la infraestructura de la actuación era algo más pequeño y más honesto. Traía puesta una chaqueta que reconocí. Había bajado de peso. Su abogado, un hombre llamado Raymond Chu, 17 años en Derecho Familiar, según el directorio del colegio de abogados que había consultado, estaba sentado a su lado con la compostura cuidadosa de un abogado que ha revisado la documentación y está manejando expectativas. Paredes beige. El café malo particular de una sala de espera de despacho legal, que yo había rechazado. Connor al otro lado de la mesa. La cantidad que ella reclama es excesiva, dijo Raymond Chu. No hay un contrato formal. Estas fueron contribuciones a un hogar compartido. Marcus dio unos golpecitos en la carpeta. No hay contrato, dijo, pero hay 14 mensajes de texto en los que el señor Whitfield usa la palabra reembolsar o equivalentes explícitos. 3 años de transferencias bancarias desde las cuentas personales de la señora Calloway, sumando $341,000. Transferencias de préstamo al negocio descritas con sus propias palabras como préstamos. Hizo una pausa. Estamos preparados para presentar esto ante un juez si es necesario. La pregunta es si eso es necesario. Connor me miró. Le devolví la mirada. La camioneta, dijo Raymond Chu. Su cliente la caracteriza como un malentendido entre el hijo de su cliente cometió daño criminal a la propiedad contra mi vehículo, dijo Marcus, frente a su cliente, quien no intervino y no se comunicó con mi clienta durante el resto de ese día, a pesar de saber que tenía una obligación crítica para su carrera. El daño está documentado fotográficamente. La presencia de Hayden Whitfield está confirmada por su propio cliente. Estamos preparados para presentar cargos penales. Connor parecía un hombre que había agotado las jugadas disponibles y no encontraba ninguna viable. ¿Estás tratando de destruirnos?, dijo. No a Marcus. A mí. Lo miré. Pensé en la subasta de caridad. Dame tiempo para arreglar esto. En cada noche que me había sentado en una mesa mientras su hijo me llamaba cazafortunas y los ojos de mi esposo me pedían que me quedara callada. En el suelo que había mirado en la entrada de la casa. No, Connor. Dije, estoy terminando con la caridad. Firmó el acuerdo 6 días después. Reembolso estructurado en 36 meses, garantizado contra los activos del negocio, que Marcus había evaluado y encontrado mínimos, pero no en cero. Costo total de la reparación de la camioneta. Reconocimiento formal, por escrito, de que las transferencias habían sido préstamos y no regalos, y un divorcio que quedaría finalizado 7 meses después de la firma. Quiero contarles lo que pasó después, porque es importante y porque no es lo que esperaba. Connor cerró el negocio 8 meses después del acuerdo. No por mí. Yo no tenía ningún interés en el negocio ni ningún mecanismo para cerrarlo. Lo cerró porque, sin mi dinero circulando por él, ya no quedaba nada que administrar. El negocio nunca había sido viable. Había sido casi viable. El tipo de empresa que puede sostener la apariencia de funcionar mientras alguien más pague los costos operativos. Cuando ese alguien más se detuvo, la apariencia terminó. Hayden tuvo que dejar la universidad privada. Se transfirió a un programa estatal y consiguió un trabajo en un almacén para cubrir la diferencia. Lo sé no porque alguien me lo dijera, sino porque Marcus mencionó, de pasada, que la amenaza de cargos penales había sido lo que finalmente produjo la firma de Connor, y que la amenaza había sido efectiva en parte porque la inscripción universitaria de Hayden estaba conectada a una garantía financiera que se habría visto implicada en un proceso penal. Había estado estudiando sobre una base que requería mi silencio. Cuando el silencio terminó, la base se fue con él. Mi camioneta fue reparada por un taller en Lakewood, cuyo técnico principal, un hombre llamado Carlos, pasó 4 horas solo en la puerta del copiloto y me dijo después que quien hubiera hecho esto había sido minucioso. No fue un accidente, dijo. Esto fue deliberado. Alguien trabajó en esto. Lo sé, dije. Me miró un momento con la expresión de alguien que quiere decir algo y está decidiendo si hacerlo. Te ves muy tranquila al respecto, dijo. Ya se arregló, dije. Eso es lo único que importa. Asintió. Manejé a casa en mi propia camioneta, que se sentía igual que siempre, y no pensé en Connor ni en Hayden, ni en la entrada de la casa ni en nada de eso. Pensé en el calendario del día siguiente, y en qué iba a preparar de cenar, y si necesitaba pasar a la tienda. El mensaje de Hayden llegó 9 meses después del acuerdo. No lo tenía bloqueado, lo había considerado y decidí no hacerlo, bajo el argumento de que los números bloqueados no pueden entregar información que podrías necesitar, y de que yo no le tenía miedo. Tenía 22 años y lo había criado alguien que nunca le había mostrado
el costo de las cosas, y me había usado a mí como la persona que demostró ese costo cuando las lecciones finalmente llegaron. El mensaje decía: me equivoqué, sé que no me debes perdón, pero por fin lo entiendo. Lo leí una sola vez. Pensé en lo que ahora entendía. Lo entendió porque los cheques se detuvieron, porque la universidad se detuvo, porque el trabajo en el almacén hizo legibles los 3 años anteriores de una manera que la actuación de Connor había oscurecido. La universidad privada, la vida cómoda, la confianza de alguien cuyas necesidades siempre habían sido anticipadas. Ahora entendía lo que eso había requerido, porque podía ver, en su ausencia, lo que había costado. No respondí, no porque quisiera castigarlo, porque no había nada que necesitara decir. Él había llegado a un entendimiento que era suyo por alcanzar, y mi participación para confirmarlo no era necesaria. El mensaje se quedó en mi teléfono 2 semanas. Luego lo archivé de la manera en que archivo las cosas que ya no necesito en rotación activa, pero que no quiero borrar del todo. Voy a contarles dónde estoy ahora, porque historias como esta merecen un final honesto en lugar de uno satisfactorio. Y a veces son la misma cosa. Estoy en mi departamento, no una casa. Elegí un departamento deliberadamente, de 2 recámaras en el piso 14 en Cap Hill, con vista a las montañas y una cocina que elegí por la luz, que entra desde el oeste en las tardes de una manera que hace que cocinar se sienta como algo que vale la pena hacer con cuidado. El departamento es mío en todos los sentidos medibles. Mi nombre en el contrato, mis muebles, elegidos sin consenso de nadie, mi vista, mi luz. La vicepresidenta me llamó a su oficina 2 meses después de que el divorcio quedó finalizado. La cuenta regional que había cerrado con esa presentación, la que di 40 minutos después de que mi hijastro me entregara las llaves de una camioneta destrozada, había renovado su contrato por un segundo año a una tarifa más alta. Me dio una evaluación de desempeño que usó la palabra excepcional 3 veces. Tengo una terapeuta llamada la doctora Christine Park, 14 años de práctica, especializada en abuso financiero en las relaciones de pareja, una subespecialidad que no sabía que existía hasta que Marcus me la recomendó, y que ahora entiendo que es un trabajo necesario en un mundo donde el amor, el dinero y el silencio se usan regularmente en contra de las personas en combinaciones difíciles de nombrar hasta que estás fuera de ellas. Me dijo algo en nuestra tercera sesión en lo que he estado pensando desde entonces. La parte más difícil para la mayoría de las personas en tu situación no es lo que les hicieron, es perdonarse a sí mismas por el silencio, por el por favor y el ahora no y el encubrimiento. Le dije que había encubierto durante un año. Un año es mucho tiempo, dijo. ¿Qué le dirías a alguien que encubrió durante un año? Lo pensé. Que estaba tratando de proteger a alguien que amaba, dije, y que el amor era real, aunque la protección estuviera equivocada, asintió. ¿Y qué te dirías a ti misma? Pensé en la entrada de la casa, en el suelo que Connor miraba, en el taxi que pedí, y la reunión a la que llegué, y los 11 ensayos y las 43 diapositivas. Lo mismo, dije, y que ya se terminó. Hayden Whitfield me llamó cazafortunas mientras yo firmaba cheques por su educación, su comida, el negocio fallido de su padre y el techo sobre la cabeza de todos ellos. Destrozó mi camioneta para enseñarme cuál era mi lugar. Lo que en cambio me enseñó fue la ubicación de una línea que yo no había trazado con claridad y lo que se sentía finalmente trazarla. Su lugar no estaba donde él pensaba, tampoco el mío. Encontré el mío 14 pisos arriba, con luz de montaña por las tardes y una cocina que elegí yo misma. Ahí es donde estoy. Ahí es donde me voy a quedar.